Es un agrado conversar con Milos Alcalá y, como decíamos en otras oportunidades, fue vicecanciller y también embajador en Naciones Unidas y otras embajadas, ¿no?, bilaterales. Brasil, una de ellas que tú mencionabas Por cierto, también, Brasil, ¿cómo está la situación de Brasil? Porque comentábamos que hay un problema económico serio, muy serio. problema de corrupción. Se dice que puedan perder las elecciones, ¿no? Sí. Mira, Brasil es precisamente cuando uno hace un estudio comparativo entre Brasil y Venezuela. Brasil tiene unos problemas tremendos, ¿no? Todo el colapso de la imagen de la presidenta, todos los escándalos de corrupción, todo el desplome económico, toda la serie de manifestaciones sociales. Pero la diferencia es que el arte, el jeitinho que dicen los brasileños, el juego de cintura en la búsqueda de soluciones que no son nada fáciles, hace que el Brasil tenga esa dimensión de un país con una visión de futuro y Hay en más el cual negociación, más diálogo. hay, a pesar de lo difícil que es el diálogo, hay instituciones muy sólidas. Cuando tú ves el Poder Judicial y lo sólido que es el Poder Judicial, cuando tú ves el Parlamento y el respeto que tiene el Ejecutivo de las decisiones del Parlamento, cuando tú ves el poder de la prensa, muchas veces muy crítico, pero que hay una posición de respeto lo que no significa que no sea criticado por el Ejecutivo, te muestra que hay caminos de solución. Nada fácil. En cambio, cuando lo que hay es una confrontación, es tratar de llevar al adversario como un enemigo, como un traidor a la patria, resulta más difícil poder enrumbar el país. Ahora es un sistema distinto al nuestro desde el punto de vista del Estado, la forma del Estado, ¿no? Sus asambleas regionales, sus autonomías. Sí, pero se parece mucho. Es un estado en el cual evidentemente la diferencia es por la magnitud, es un coloso, pero respeta las instituciones. Entonces, por ejemplo, el poder regional, los gobiernos locales, tienen dentro de la descentralización brasileña un poder extraordinario. Por ejemplo, esta semana pasada estuvo el diputado Luis Florido visitando al gobernador Qué interesante Gerardo ese comentario. Alckmin. Y Gerardo Alckmin es de oposición, es del partido de Fernando Enrique Cardoso. Y sin embargo, logra una serie de acuerdos y ofertas en el aspecto de la cooperación de gobiernos regionales, pero también en la búsqueda de soluciones a problemas como el de la medicina. Es decir, hay una autonomía y un respeto del poder central sobre las decisiones de las gobernaciones y de las alcaldías. Y Ahora es un eso es una Estado diferencia. federal. Es un Estado federal. Cada estado tiene su asamblea regional, su Cada Estado parlamento, su tiene gobernador elegido. elegido directamente y tiene además de eso representantes en el Parlamento, senadores y diputados que representan al Estado del cual ellos son electos. Este Entonces, fin de semana había un evento en Margarita y conversamos con algunos universitarios de la necesidad de la regionalización, tener más autonomía en las provincias. Si Margarita fuera más autónoma, más independiente, dentro del concepto este brasileño de la regionalización, podrían resolver muchas cosas ellos mismos. así es, brasileño y mundial. Cada vez más los gobiernos locales van adquiriendo un peso extraordinariamente importante. Sin llegar al extremo de Alemania, que casi es una república unida, ¿no? Sí, O Suiza. hay una autarquía en algunos casos, pero lo cierto es que la descentralización va dando un poder. ¿Por qué? Porque el alcalde o el gobernador tienen un contacto directo con el ciudadano. Entonces muchas veces, te doy algunos ejemplos, esta misma situación del alcalde de Ledesma, que hace poco en el Sí. espacio anterior hablaba Mitzi Capriles de Ledesma sobre la situación del alcalde. Es inconcebible que el poder central actuara en otro país como se actuó aquí. Pero además de eso, tú tienes toda una dimensión de cooperación, como en el caso brasileño, en donde el poder regional, a pesar de las diferencias, trabaja unido y esa es la diferencia. Es decir, la descentralización no significa anarquía, no significa autarquía, autocefalía, pero sí que los problemas tienen que ser enfocados directamente con el electo que tiene el contacto directo con el ciudadano. Argentina tiene la misma estructura que Brasil, hay mucha autonomía de cada región, los gobernadores tienen su autonomía, sus planes de gobierno, y eso ayuda a esa descentralización para evitar ese mesianismo político de un solo hombre que decide todo. Es así. Y la descentralización implica de nuevo un gran espíritu de diálogo y de cooperación. De nuevo, no es que son
estados separados. Cada uno resuelve los problemas municipales, los problemas regionales, los problemas directos de los ciudadanos, pero al mismo tiempo saben que forman parte de un todo. El alcalde, el gobernador argentino sabe que forma parte del gobierno central y todos juntos son los que lo orientan. Por eso es que vemos en el mundo esa tendencia en el que la cooperación y no la confrontación son la vía para solucionar los graves problemas. ¿Usted fue embajador en Brasil cuántos años? Estuve 6 años en Brasil. ¿Cómo fue el tema de Brasilia? ¿Cómo resolvieron ese problema de hacer una capital en pleno desierto, en pleno desierto de habitantes, pero pleno de selva, ¿no? Pues sin lugar a duda un gran reto, fue una epopeya la que hicieron. Es decir, el trasladar la capital de Río de Janeiro, un epicentro histórico, cultural, a Brasilia, comenzó a tener sus reacciones desde los mismos funcionarios públicos que tuvieron que trasladarse. Pero además de eso había que construir la ciudad, había que diseñarla, había que costear todo lo que significaba la infraestructura. Y eso parecía imposible y Juscelino Kubitschek, con ese gran espíritu de bandeirante, de neobandeirante, proyectó una realidad que hoy en día Río de Janeiro sería inviable para ser la capital. Aparte de eso, permitió un desarrollo hacia el centro, porque el desarrollo de Brasil, igual que el de otros países de América Latina, el nuestro, estaba concentrado en la costa. Y al llevar al centro del país, al Brasil profundo, permitió que otras ciudades también pudieran desarrollarse en el interior del Brasil. Fue una epopeya. También un trabajo muy interesante el de las fronteras de los brasileños, cómo han poblado, cómo han desarrollado la frontera, que nosotros hemos descuidado permanentemente. Sí, hemos descuidado dentro de una relación, si se quiere, de altibajos. Aristides Calvani decía que las fronteras llegan hasta donde llega el hombre venezolano. Y por eso es que hubo toda una proyección que era el elevar a las fronteras. Nuevamente Caldera en su segundo mandato creó con ese gran estadista que es Pompeyo Márquez el Ministerio de las Fronteras. ¿Por qué? Porque se trataba de impulsar dentro de las fronteras no solamente la dinámica de llevar al hombre venezolano, sino que los habitantes de las fronteras tuvieran el diálogo con la integración física, de manera que el habitante de San Antonio pudiera hablar con el de Cúcuta, o el de San Cristóbal con el de Cúcuta, pero no solamente los gobernadores, sino también los empresarios, los universitarios, los militares, es decir, para crear, y fue un modelo extraordinariamente importante que te demuestra que la integración bilateral y multilateral comienza en las fronteras. Es decir, la apertura de las fronteras dentro de una dinámica en donde cada vez más se eliminan toda esa serie de dificultades. Uno atraviesa Europa de punta a punta sin pararse en las fronteras. ¿Por qué? Porque ya hay una integración que comenzó por la integración física fronteriza. De hecho, Brasil y Argentina iniciaron el Mercosur, ¿no? Así es, así es. Iniciaron el Mercosur y ahora en las declaraciones, cuando el presidente de Francia hizo su visita oficial a la Argentina, destacó la importancia que han acordado nuevamente Brasil y Argentina para proyectar las bases de un acuerdo de un mercado común latinoamericano integrado con el mercado común europeo. Y lo decía ahorita cuando veíamos a Macri, el interés con la Unión Europea. ¿Por qué ese interés de Argentina y Brasil? Y nosotros hemos estado más bien de espaldas a la Unión Europea. Es así, nosotros hablamos mucho de que es una diplomacia multipolar, pero en el fondo es muy unipolar la dimensión. Sí. Y el hecho de que se trata no solamente de establecer relaciones con Europa, se trata de profundizar. Macri nombró en China a uno de sus embajadores estrella, uno de los que sonaba inclusive. Que no era del gobierno, ¿no? Que no era del gobierno, pero que era un aliado de Macri. ¿Por qué? Por la importancia que le asigna a la embajada en China. Entonces, el tener relaciones con la Unión Europea, el tener buenas relaciones con Estados Unidos, no significa no tener buenas relaciones con China, con Rusia y con otras regiones del mundo. Ahora, no hay duda de que la Unión Europea significa un epicentro de oportunidades en lo económico, en lo social, que no puede ser desdeñada. ¿Y esta visita de Macri al Papa, qué nos puede decir? Es una visita muy importante porque te muestra, tú hacías el comentario anteriormente, de la proyección de un papa argentino y de un papa latinoamericano.